James Bond, el espía más famoso del mundo, un ícono que ha representado durante décadas lo que significa ser un agente secreto, seductor, letal e implacable. Pero con la llegada de Daniel Craig al rol en Casino Royale, todo cambió. Esta no era solo otra versión del 007 que conocíamos. No, aquí Bond ya no era ese héroe impenetrable, esa figura perfecta que siempre salía ileso. Craig nos trajo un Bond más humano, más roto, más complejo. En esta saga compuesta por 5 películas que van desde Casino Royale hasta Sin Tiempo para Morir, somos testigos no solo de la evolución de Bond como personaje, sino también de su enfrentamiento con los villanos más peligrosos y, curiosamente, más personales de toda la franquicia. Pero, ¿qué hace que estos antagonistas sean tan especiales? Lejos de ser simplemente obstáculos en el camino del 007, cada villano es un reflejo oscuro de lo que Bond podría haber sido. Son espejos que muestran sus miedos más profundos, sus vulnerabilidades más ocultas y las decisiones que lo definen. En este video vamos a explorar cómo los antagonistas de esta saga no solo son la amenaza externa que Bond debe derrotar, sino también los catalizadores que revelan las partes más íntimas de su alma. Desde el calculador Le Chiffre en Casino Royale hasta el enigmático y letal Safin en Sin Tiempo para Morir. Los villanos de la saga de Daniel Craig están diseñados para desafiar no solo el cuerpo de Bond, sino también su mente y su espíritu. Y con cada enfrentamiento, Bond se ve obligado a confrontar no solo al enemigo frente a él, sino a las partes más oscuras de sí mismo. Así que acompáñame en este viaje a través de los villanos de la era de Craig, donde descubriremos cómo cada uno de ellos refleja las sombras que Bond teme enfrentar. Porque en esta saga, la verdadera batalla del 007 es interna. Comenzamos con Casino Royale, la película que marcó un renacimiento no solo para la franquicia de James Bond, sino también para el personaje. Aquí, Bond aún no es un agente endurecido que vemos en las entregas posteriores. Está en formación, explorando los límites de su moralidad, su lealtad y sobre todo su resistencia emocional. Y frente a él, Le Chiffre, este villano no es un supervillano que busca dominar al mundo, sino un hombre desesperado, atrapado entre el poder de las organizaciones terroristas que lo financian y su propio miedo a perderlo todo. Pero, ¿qué lo hace un villano tan particular y tan clave en el desarrollo de Bond? Le Chiffre es, en muchos sentidos, una imagen del miedo humano básico, la vulnerabilidad. Aunque su fachada inicial es la de un genio financiero implacable, el hombre detrás del póker tiene todo en juego. Está jugando con dinero que no le pertenece y está siendo perseguido por organizaciones mucho más peligrosas que Bond. Al observarlo, nos damos cuenta de que Le Chiffre no solo lucha contra Bond en el casino, sino también contra sus propios miedos internos, la pérdida de control y la inevitable rendición. Pero la conexión entre Bond y Le Chiffre va más allá del póker y las tensiones financieras. Hay una escena crucial en la película que cambia por completo nuestra percepción de ambos personajes. La escena de la tortura, donde Le Chiffre coloca a Bond en una posición completamente indefensa, física y psicológicamente. Aquí no hay gadgets que lo salven ni ingeniosos escapes. Bond es reducido a su forma más básica, un ser humano que puede sufrir, que puede ser quebrado. Esta escena es significativa no solo porque nos muestra el sadismo de Le Chiffre, sino porque refleja el mayor miedo de Bond, la vulnerabilidad. Bond, quien ha construido toda su identidad en torno a la idea de ser un agente invencible, se encuentra al borde de la muerte, completamente a merced de otro hombre. Aquí es donde la conexión entre el villano y héroe se hace más profunda. Le Chiffre, un hombre que también está desesperado y atrapado, refleja ese mismo miedo. La diferencia es que mientras Le Chiffre se desploma bajo la presión de su situación, Bond encuentra fortaleza en su debilidad. Le Chiffre intenta romper a Bond, pero lo que encuentra es un hombre que no teme enfrentarse al sufrimiento. Esta es una de las primeras lecciones que Bond aprende en su arco narrativo. El dolor es inevitable, pero la verdadera fortaleza radica en cómo respondes a él. Le Chiffre, con todo su poder financiero y su intelecto afilado, se convierte en un villano vulnerable e incapaz de mantener el control.
y en su fracaso, Bond descubre su propia resiliencia. Lo que podría haber sido una escena de derrota para Bond se convierte en una declaración de fuerza y tenacidad. Finalmente, la muerte de la Chief a manos de Mr. White simboliza su incapacidad para lidiar con las fuerzas que lo rodean. No solo perdió contra Bond en el casino, sino también en la vida. Su desesperación lo consumió, lo que lo llevó a una derrota total. Pero en su caída, dejó una marca imborrable en Bond, quien al sobrevivir a esta tortura y engaño, emerge como un agente más endurecido, más consciente de los costos de su labor. The Sheriff es la primera de muchas sombras que Bond deberá enfrentar. The Sheriff no es un villano que Bond recuerda por su poder o sus grandes ambiciones, sino por lo que representa: la fragilidad del control, el miedo a la vulnerabilidad y, sobre todo, la lección de que para ser invencible, primero debes de aceptar tu humanidad. En Skyfall, James Bond se enfrenta a un enemigo que no es solo un simple terrorista o un villano con ansias de poder. Silva, interpretado magistralmente por Javier Bardem, es un antagonista con una conexión mucho más personal y profunda con el mundo de Bond. Silva no solo representa una amenaza física y tecnológica, sino que se convierte en un reflejo distorsionado de lo que Bond podría haber sido, un recordatorio de los peligros que acechan a quienes, como él, viven bajo la sombra de una organización tan implacable como el MI6. Desde su primera aparición, Silva establece un contraste con Bond. Mientras que Bond sigue siendo el fiel agente al servicio de su país, Silva es un exagente que ha sido traicionado por el sistema que una vez sirvió. Al igual que Bond, Silva era el mejor de su clase, un espía letal y extremadamente capaz. Pero a diferencia de Bond, Silva sucumbió al resentimiento y al odio hacia M y el MI6, tras ser abandonado durante una misión fallida. Esto lo convierte en un villano mucho más personal para Bond, porque representa lo que podría suceder si alguna vez perdiera la fe en la organización o en la persona a la que ha jurado proteger. Una de las características más impactantes de Silva es su transformación física. Su rostro deformado por el cianuro es una metáfora visual de su trauma emocional. Silva no solo fue traicionado por M, sino que fue literalmente destruido por su lealtad a la agencia. Aquí es donde el simbolismo se vuelve aún más profundo. Mientras Bond ha sufrido emocional y físicamente por su servicio, él todavía mantiene su humanidad intacta. Silva, por otro lado, ha sido mutilado tanto física como psicológicamente. Su rostro desfigurado es un reflejo de la corrupción que ha destruido su alma. Pero Silva no solo es un villano motivado por la venganza, sino también por el control. Al hackear el MI6 y manipular las redes de información, Silva demuestra su habilidad para dominar el mundo moderno de la tecnología, un campo en el que Bond, en cierta medida, se siente obsoleto. En su enfrentamiento, Silva representa el futuro caótico y sin ley, donde la información es poder. Este es un contraste interesante, porque Bond siempre ha dependido de sus habilidades físicas, su instinto y su capacidad de improvisar en el campo. Silva, en cambio, ha trascendido ese mundo físico y ha encontrado su fortaleza en el ciberespacio, un territorio que Bond no puede controlar. Este se convierte en el conflicto entre Bond y Silva: el control. Silva desea el control total, no solo sobre la tecnología, sino sobre las vidas de aquellos que lo rodean, especialmente sobre M. Y aquí es donde vemos el mayor reflejo distorsionado entre Bond y Silva. Ambos han sido moldeados por la misma figura, M, pero mientras Bond sigue creyendo en el propósito de su trabajo y en la dirección de M, Silva se ha vuelto una criatura de resentimiento, incapaz de perdonar lo que percibe como la traición final. En la escena final, Silva no busca simplemente destruir a M, sino que busca ser liberado de su dolor. Pone su vida en manos de M, rogándole que termine con su sufrimiento. Este es el punto culminante de su locura. No quiere seguir viviendo en un mundo donde el control se le ha escapado. Para Silva, la única salida es la destrucción total, no solo de M y del MI6, sino también de sí mismo. Lo que hace que Silva sea un villano tan complejo y fascinante es que no es simplemente un antagonista que busca dominar el mundo. Él es la sombra de Bond,
un hombre que ha sido destruido por el mismo sistema al que Bond todavía sirve. La diferencia crucial entre ambos radica en cómo eligen lidiar con su dolor. Silva se consume por la venganza y el deseo de control, mientras que Bond acepta su papel, con todas sus imperfecciones y sacrificios. En su enfrentamiento final, Bond elige salvar lo que Silva quería destruir, su sentido de propósito. Silva entonces es más que un simple villano. Es un espejo oscuro en el que Bond podría convertirse si alguna vez dejara de creer en su misión, un reflejo de los peligros que enfrenta todo agente secreto, no solo en el campo de batalla, sino en la lucha interna por mantener su identidad y su humanidad intactas. En Spectre, la franquicia de James Bond se embarca en un camino introspectivo, explorando no solo los demonios externos de Bond, sino también sus traumas más internos. Y en el centro de esta introspección se encuentra Blofeld, un villano que no es simplemente un cerebro criminal, sino que representa algo mucho más personal, la figura del hermano perdido, el pasado de Bond hecho carne. La relación entre Blofeld y Bond no es solo una de antagonismo clásico entre héroe y villano, es una exploración de los lazos rotos, las traiciones familiares y el origen de las heridas más profundas del alma de Bond. Lo que distingue a Blofeld en Spectre es su conexión íntima con el pasado de Bond. A diferencia de villanos anteriores que simplemente veían a Bond como un obstáculo a planes, Blofeld lo odia personalmente. Es el hombre que estuvo detrás de todas las tragedias en la vida de Bond, desde la muerte de Vesper hasta los ataques a sus seres más cercanos. Pero lo que hace que su resentimiento sea aún más personal es su revelación. Blofeld fue una figura casi fraternal para Bond durante su juventud, hasta que la llegada de Bond a su vida lo desplazó emocionalmente. Blofeld representa no solo un villano que quiere destruir al mundo, sino un hombre que quiere destruir a Bond por haberle robado la atención de su padre adoptivo. Esta revelación familiar cambia por completo el tono de la rivalidad entre ambos. Blofeld no solo es el líder de la organización criminal más peligrosa del mundo, Spectre, sino también el hermano celoso que nunca pudo superar la sensación de ser reemplazado. Esta dinámica le otorga una dimensión emocional que rara vez vemos en los antagonistas de Bond. En Spectre, el enfrentamiento entre Bond y Blofeld no es simplemente una batalla entre el bien y el mal, sino una confrontación entre dos hombres marcados por el mismo pasado, pero que eligieron caminos completamente opuestos. Mientras que Bond aceptó el dolor y la pérdida para convertirse en un agente del MI6, Blofeld se sumió en el odio, convirtiéndose en la personificación de todo lo que Bond ha intentado dejar atrás. El odio de Blofeld no solo es profesional, sino profundamente personal. Y en esta película vemos cómo ese odio culmina en un deseo obsesivo de destruir no solo a Bond, sino a todo lo que representa. Uno de los giros más importantes de Spectre es la revelación de que Blofeld ha estado manipulando los eventos en la vida de Bond desde el principio. Esta conexión entre las películas anteriores y Spectre no solo profundiza la mitología de la saga, sino que también establece a Blofeld como el gran villano de la vida de Bond. Es el hombre que ha orquestado cada tragedia, cada pérdida, cada herida. Esta revelación convierte a Blofeld en más que un villano común. Se convierte en el arquitecto del dolor de Bond, el hombre que ha estado detrás de cada uno de los fracasos personales. En una de las secuencias más simbólicas de la película, Blofeld utiliza un dispositivo de tortura cerebral para tratar de borrar los recuerdos de Bond. Este intento de manipular su mente es más que una simple táctica de villano. Es una metáfora de control que Blofeld ha ejercido sobre Bond durante años, moldeando su dolor, dirigiendo sus pérdidas y tratando de destruir lo que Bond más valora, su identidad. Blofeld no solo quiere matar a Bond, quiere despojarlo de todo lo que lo define como persona. El enfrentamiento final entre Bond y Blofeld es también simbólico. Se lleva a cabo en las ruinas de la antigua sede del MI6, un lugar cargado de historia personal para Bond, mientras Blofeld, atrapado en los escombros, le ruega que lo mate. Bond toma una decisión que define su crecimiento como personaje, elige no hacerlo. En ese momento, Bond se libera del control de Blofeld. No necesita matarlo para ganar,
simplemente necesita dejar de ser controlado por el odio y el dolor que éste representa. En esta película, Blofeld no solo es un villano que Bond necesita derrotar físicamente, es un símbolo del pasado, del trauma no resuelto y del dolor que Bond ha cargado durante toda su vida. Al enfrentarlo, Bond no solo se enfrenta a un enemigo externo, sino a los fantasmas internos que han definido gran parte de su historia. Y al dejar a Blofeld atrás, Bond finalmente se libera de su influencia, listo para seguir adelante con su vida y su misión. Sin tiempo para morir es una película que redefine lo que significa ser James Bond. Desde su introducción en Casino Royale, Daniel Craig ha interpretado a un Bond más humano, uno que siente, sufre y ama. En su última entrega, este arco emocional llega a su punto culminante con un desenlace que marca un antes y un después en la saga, el sacrificio de Bond, un acto de heroísmo que pone fin a su viaje personal y a una era de la franquicia. Este no es el Bond invencible que conocimos en décadas anteriores. Es un hombre que tras años de luchas y pérdidas, toma la decisión más difícil de su vida, sacrificarse por aquellos que ama. Desde el inicio de Sin Tiempo para Morir, queda claro que este Bond ha cambiado. Tras los eventos de Spectre, Bond ha intentado encontrar la paz, dejando el espionaje atrás para vivir una vida normal junto con Madeleine Swann. Sin embargo, esa paz es frágil. El trauma de sus traiciones pasadas, especialmente la de Vesper, sigue atormentándolo. A pesar de su amor por Madeleine, Bond todavía vive con el miedo de ser traicionado, lo que provoca que dude de ella y ponga en riesgo su relación. Cuando el peligro vuelve a aparecer en la vida de Bond, queda claro que no puede escapar de su pasado. Este regreso a la acción lo arrastra nuevamente al mundo de la traición, el espionaje y la violencia, pero también a enfrentarse a lo que más teme, la posibilidad de no poder proteger a los que ama. En este sentido, Sin Tiempo para Morir se construye como una especie de círculo completo para el personaje de Craig, llevando al Bond que conocimos en Casino Royale una conclusión natural. Pero la revelación más impactante de la película es la existencia de Matilda, la hija de Bond y Madeleine. Este descubrimiento no solo añade una capa emocional a la historia, sino que también cambia fundamentalmente la perspectiva de Bond. Por primera vez, Bond no solo está luchando por el mundo o por su deber como agente del MI6, está luchando por su familia, por el futuro de su hija. Este cambio en su motivación marca una diferencia fundamental con respecto a cualquier otra entrega de la saga. Bond ya no es el lobo solitario, tiene algo mucho más personal y valioso que proteger. El villano de la película, Safin, actúa como una especie de reflejo oscuro de Bond. Mientras que Bond lucha por proteger a su familia y el mundo, Safin busca destruir a ambos utilizando la nanotecnología de Heracles, una arma que puede ser programada para matar selectivamente a individuos en función de su ADN. Safin no solo es una amenaza para la humanidad, sino que se convierte en una amenaza personal para Bond cuando infecta su sangre con este virus, haciendo imposible que vuelva a estar cerca de Madeleine y Matilda sin poner en riesgo sus vidas. Este es el punto de inflexión más doloroso para Bond. Después de todo lo que ha pasado, después de descubrir que tiene una hija y de intentar reconciliarse con la vida, Bond se encuentra atrapado en una situación en la que no puede salvarse a sí mismo. El virus en su sangre asegura que incluso si logra detener a Safin y salvar al mundo, nunca podrá reunirse con las dos personas que ama más que a nada. Esta es la verdadera tragedia de Sin Tiempo para Morir. Bond se vio obligado a sacrificar su propia felicidad por el bien de los demás. En el clímax de la película, Bond toma una decisión que define su legado. Sabe que no puede sobrevivir a la misión, pero en lugar de intentar escapar o buscar una solución para sí mismo, elige quedarse y asegurarse de que el arma de Safin sea destruida a costa de su propia vida. Este sacrificio no es solo un acto heroico, sino un reflejo de cuánto ha cambiado Bond desde Casino Royale. El hombre que una vez se definía por su capacidad para sobrevivir a cualquier costo, ahora acepta su destino con una calma casi estoica.
Es una despedida que, aunque trágica, es profundamente coherente con el arco emocional del personaje. El final de la película es un adiós definitivo. Bond muere, no en una explosión de violencia, sino en un momento de paz, sabiendo que su sacrificio garantizará la seguridad de su hija y del mundo. Es una conclusión que nunca antes habíamos visto en la saga de James Bond y que marca un cambio radical en cómo vemos al personaje. Este Bond no es el héroe invencible de antaño, sino un hombre que ha aprendido que hay cosas más importantes que su propia supervivencia. Con su muerte, Bond deja un legado que trasciende su vida como espía. Deja una familia, un futuro que nunca podrá conocer, pero que ha protegido con su sacrificio final. Y en esta última escena, mientras Madeleine le cuenta a Matilda sobre su padre, sin tiempo para morir, nos recuerda que James Bond, a pesar de todo, sigue siendo una figura heroica, pero una mucho más humana, compleja y emocionalmente cargada que nunca. Cuando Daniel Craig asumió el papel de James Bond, nadie estaba preparado para lo que vendría. Habíamos conocido a un Bond siempre invencible, siempre frío, siempre un paso adelante. Pero con Craig, este mito se transformó. Nos encontramos con un Bond vulnerable, capaz de amar, de caer y de levantarse una y otra vez. Cada cicatriz, cada pérdida, cada traición fueron parte de su viaje. Y a lo largo de 5 películas vimos cómo se fue desgastando, cómo su humanidad emergía entre el humo de las balas y el brillo de los martinis. El Bond de Craig no es el hombre perfecto, es un héroe roto que intenta sanar sus heridas, muchas veces fallando en el intento, siempre buscando un lugar al que pertenecer, siempre queriendo proteger a aquellos que ama, aunque eso significa perderlo todo. Daniel Craig nos dejó un Bond para recordar, un hombre que vivió al límite, amó profundamente y murió con el corazón abierto. Y aunque el tiempo pasará y vendrán nuevos rostros para interpretar al icónico 007, siempre quedará en nosotros la marca que dejó este Bond, un héroe que en su último acto nos recordó que el amor es lo único que realmente importa. Y hasta aquí llegamos con el análisis de la saga de James Bond interpretada por Daniel Craig. Nos adentramos en su mundo desde Casino Royale hasta Sin Tiempo para Morir, pero tal vez notaron que Quantum of Solace no se incluyó a detalle en este video. ¿Por qué? Bueno, porque esa película, aunque llena de acción y una trama intensa, gira en torno a un tema diferente: la venganza y el intento de sanar tras la pérdida de Vesper. Mientras que las otras películas de la saga exploran más evolución de Bond y sus relaciones personales, esta es su lucha por aceptar el dolor y aprender a seguir adelante. Un momento clave en su transformación, pero uno que se sitúa en una narrativa un tanto distinta. Si disfrutaron este análisis y quieren ver más contenido como este, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué parte de esta saga es su favorita? Nos vemos en el próximo video, gracias por acompañarme y hasta la próxima.